Ok, vamos a esperar un momento que se conecten los estudiantes para continuar con la planificación de esta semana, que es la revisión de la evaluación diagnóstica, lo que queda pendiente por hacer, y empezar con el contenido de la asignatura. Entonces, vamos a esperar. Ok, bueno, vamos a empezar con la revisión de la evaluación diagnóstica. Vamos a ver las preguntas como se indicó en la clase anterior, previo a la prueba. Se les había indicado que eran preguntas básicas, ¿no? Preguntas básicas. Lo que se quiere es la comprensión de, no la memorización, sino la comprensión de cada una de las definiciones básicas. Entonces, en función de eso, no estaba complicado, ¿no? Es más, si no se tienen en la mente la definición exacta de las cosas, pero analizando la descripción, ya el criterio de ustedes debe ser bastante claro como para indicar a qué nos referimos, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a hacer la revisión. El primer enunciado, bueno, el orden va a ser aleatorio, pero la primera definición que aquí se está mostrando dice: es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos distintos de potencial. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, es decir, los terminales de mayor y de menor potencial son siempre los mismos. Mantiene siempre la misma polaridad. Ok, como les mencionaba, no es necesario tenerlo memorizado los conceptos, sino comprenderlo. En esta primera parte que indica es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial, aquí estamos hablando de la corriente eléctrica de manera general, que la corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un circuito. ¿Ya?
Lo que viene a continuación hace una particularización de la corriente eléctrica. Dice que las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Entonces hasta aquí ya podemos nosotros completar la definición indicando que es la corriente eléctrica y estamos hablando de la corriente directa. ¿Sí? Esa era la respuesta, ¿no? Corriente directa o corriente continua, como se la conoce. Vamos con el siguiente enunciado de la evaluación. Dice, establece que en un circuito eléctrico el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Nos dice que a más voltaje, más corriente, a menos voltaje, menos corriente, y a más resistencia, menos corriente, a menos resistencia, más corriente. ¿Sí? Esto simplemente también no es de memorización, sino que se está describiendo una ecuación, ¿no? Ecuación matemática, que ahorita vamos un poco a desarrollarla sin necesidad de saber qué es, ¿no? A ver. Ok, a ver. Vamos a utilizar aquí el marcador. A ver, si nosotros tenemos A que es igual a B sobre C, estamos diciendo que A es directamente proporcional a B. ¿Ya? A es directamente proporcional a B. Significa que si B aumenta, A aumenta. Es inversamente proporcional a C. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si C aumenta, A disminuye. O a la inversa, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de la descripción. Aquí nos está detallando la descripción de una ecuación de este tipo. ¿Ya? Pero como está hablando de resistencias, está hablando de corriente y está hablando de voltaje, nos dice entonces que A va a ser la corriente, queda directamente proporcional al voltaje, pero es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Ya? Eso nos está describiendo acá, es una descripción de una ecuación. Pero con los nombres que nos da, corriente, voltaje y resistencia, nosotros deducimos que se está hablando de la ley de Ohm. Y esa justamente es la respuesta del enunciado, ¿no? Es justamente la respuesta del enunciado, la ley de Ohm. Vamos viendo el siguiente enunciado. Dice, es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. Hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras o de un circuito. ¿Sí? Es la fuerza que obliga a los electrones. Estamos hablando de la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Y la diferencia de potencial que nos da el voltaje o la tensión, ¿no? La tensión justamente es la fuerza que obliga a los electrones a moverse. ¿Ya? Podemos hacerle más o menos una similitud. Se puede hacer una similitud a la caída libre de los cuerpos, ¿no? Digo similitud, no estoy diciendo que sea lo mismo. Vamos viendo cómo. Se acordarán
de física en el colegio, si tenemos a una persona por aquí, digamos que esta es una persona, y tenemos aquí un objeto, ¿ya? Este objeto, ¿sí?, va a tender a caer debido a qué fuerza, a la fuerza producida por la gravedad. La gravedad actúa sobre este cuerpo y esa se convierte en el peso, ¿no es cierto? La gravedad por la masa es el peso y eso es la fuerza que obliga a este cuerpo a caer. Y cae de manera ordenada, ¿no? Cae de manera ordenada, ¿sí? Y es justamente la semejanza que tiene acá, ¿no? Es una fuerza que obliga a los electrones, en ese caso, a moverse y hace que se mueva de manera ordenada. Entonces esto podemos ver o hacer una semejanza con la tensión, ¿no? El voltaje. Esto es semejante a la definición de tensión. ¿Ya? Entonces aquí sabemos, ¿no? Mientras más alto está, la energía con la que llega tiene mayor energía potencial aquí en el cuerpo, ¿no? Si es que está más alto, tiene mayor energía potencial. La energía con la que llega al Sol es bien grande. De igual manera, si la tensión es más grande, ¿sí? Si la tensión es más grande, puede circular mayor corriente. ¿Ya? Va a haber mayor energía. Entonces, miren, es una similitud de conceptos, ¿no? De lo que ya sabíamos del colegio a lo que estamos viendo. Vuelvo y repito, los enunciados, las definiciones, no es para memorizarse, sino para comprenderlas. Ok, acá dice, se produce cuando la caída de potencial entre dos elementos es la misma. Esto ocurre cuando sus terminales están unidas entre sí. ¿Ya? A ver, vámosle un poco entendiendo. Se produce cuando la caída de potencial entre todos los elementos es la misma. Si yo tengo varios elementos, vamos a dibujar un foco. Vamos a dibujar otro foco. Vamos a dibujar otro foco. ¿Ya? Y aquí tenemos la conexión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por acá tengo mi toma corriente, ¿no? La fuente de 110 voltios. ¿Ya? Los focos son de 110. Tengo mi toma corriente de 110. Y dice, la caída de potencial, o sea, el voltaje entre todos los elementos es la misma. Para que todos estos elementos, ¿sí?, tengan el mismo voltaje, entonces yo a este tengo que conectarle a la fuente. Y a este tengo que colocarle también a la fuente. Y también a la fuente. Ahí estoy a todos los elementos poniéndole el mismo valor. Aquí tengo 110. Aquí voy a tener 110. Y aquí voy a tener 110. Entonces, en este enunciado lo que estamos hablando es de una conexión en paralelo. ¿Sí? Analizándole lo que me indica el enunciado. Ya. Estamos hablando de una conexión paralela. Vamos al siguiente enunciado. Dice, son aquellos que se encuentran en órbitas más lejanas al núcleo. Pueden salirse de las órbitas aplicándoles alguna fuerza externa. ¿Ya? Cuando hablamos de órbitas, hablamos de núcleo, ¿sí? Y hablamos y estamos en el área de la electricidad. Obviamente estamos hablando de los átomos, ¿no es cierto? Nosotros ya íbamos a ver eso en la parte inicial de la asignatura. Tenemos el núcleo y por acá tenemos las órbitas, ¿no? Las órbitas, y justamente lo que nos interesa es que acá tengan un electrón, ¿sí? En la órbita más lejana. ¿Por qué? Porque este electrón es el que va a ir circulando entre los otros átomos y generando la corriente eléctrica. ¿Ya?
Entonces aquí estamos hablando de los electrones, ¿sí? De los electrones libres. Vamos con otro enunciado. Dice, es aquella en la que la magnitud y dirección varía cíclicamente. Utilizada genéricamente, se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Las señales de audio y radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de ellas. ¿Sí? Aquí es claro que estamos hablando de una señal alterna. ¿Sí? El audio, la radio, ¿sí? Y la electricidad de la una forma es alterna, ¿no? Sí, porque va variando en el tiempo y esto es cíclico, ¿no? Porque de aquí se repite la misma onda y de aquí se repite la misma onda y se sigue repitiendo. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos interesa solamente es analizar un ciclo completo, y un ciclo completo se tiene desde este punto de aquí hasta este punto de acá, porque de ahí se vuelve a repetir exactamente. A esto es a lo que se conoce como periodo. Ok, entonces a esto es a lo que se conoce como periodo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el eje aquí es el tiempo y acá es la magnitud, ¿no? Que puede ser voltaje o corriente. Entonces tenemos esta onda cíclica y varía, ¿no? Varía en magnitud y varía en dirección. Aquí tenemos 0, aquí va aumentando, aquí va disminuyendo y en la parte positiva, y aquí va disminuyendo y regresando a 0 en la parte negativa. Entonces dices aquella magnitud y dirección varía cíclicamente y nos habla de la forma en la que la electricidad llega a nuestros hogares. Entonces a nuestros hogares siempre nos llega una señal alterna, ¿no es cierto? En voltaje. Que valga la oportunidad, siempre hay que completar, ¿no? Por lo general, cuando se pregunta en el tomacorriente o qué voltaje nos llega, nos dice es solamente 110 y es parte de la realidad, ¿no? Es 110 que en un tomacorriente, vamos por aquí a dibujar el tomacorriente. Pongámosle así, aquí tiene las dos. Tiene fase, tiene neutro y tiene tierra. ¿Ya? Si yo quiero indicar qué es lo que hay aquí, tengo que decir de manera clara y completa. Acuérdense que están aprendiendo el lenguaje de la profesión, entonces debemos hablar así, ¿no? Son 110, sí, ¿qué? 110 voltios, ¿qué tipo de voltaje? 110 voltios en AC. Y como es un voltaje AC, va de la mano con la frecuencia, que es 60 hercios. Entonces, usted cuando dice de esta manera, es interruptores de 110 voltios AC a 60 hercios, está hablando de una manera ya técnica en el área, ¿no? Muchas veces es como en la parte mecánica, ¿no? A la gente normal, bueno, que no tiene el conocimiento técnico, se le puede aceptar que digan, las latas del carro se me están pudriendo, pero a un mecánico industrial ya no. Que nos diga las latas de mi carro se está pudriendo, un mecánico industrial no sabe, ¿no? No está hablando con el lenguaje que es. No es que se pudre porque no es nada orgánico, se está oxidando, que eso sí compete a la parte de los metales, ¿no? Entonces, asimismo es el lenguaje de ustedes. Ustedes no van a decir, ahí hay 110. 110 que yo también puedo tener 110 en DC. Voy a poner varias baterías de carro en serie y también puedo tener 110 voltios. Pero ese va a ser un voltaje DC. Entonces hay que aclarar, ¿no? 110 voltios AC. Y como es AC, va la frecuencia.
¿Y por qué hay que mencionar la frecuencia? Porque aquí en América utilizamos 60 hercios, pero en Europa es 50 hercios. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Y de dónde sale esta frecuencia de aquí? Habíamos hablado anteriormente del periodo, que es el tiempo que se demora en dar un ciclo completo, la señal. ¿Sí? Entonces, de aquí se define la frecuencia, no es más que el inverso del periodo. O sea, es 1 dividido para el tiempo que se demora en completar un ciclo. Y este es el valor de la frecuencia que nosotros estamos indicando acá. Entonces, todo este enunciado, si lo comprendemos y lo analizamos, nos está diciendo todo esto que estamos explicando ahorita. Como ven, entonces, no es que yo me acuerde, ¿no? Ah, ya es la magnitud, listo, eso es voltaje alterno. No. Hay que leer, comprender y analizar. Ok, entonces, esto es lo que se conoce como corriente alterna. Vamos con la siguiente definición. Dice, es la oposición que ofrece todo material al flujo de corriente. Puede ser grande o pequeño. Depende también de la longitud, del área de sección transversal, de la temperatura y del material del que está hecho el cable conductor. Bueno, aquí ya nos da un dato específico, ¿no? Al principio que dice oposición que ofrece al flujo de corriente. Hasta ahí estamos hablando de lo que vendría a ser la definición de corriente eléctrica. Y eso ya todos lo sabemos. Sí, hasta aquí estamos hablando de la corriente eléctrica. Pero acá, perdón, no de la corriente, de la resistencia. ¿Sí? De la resistencia eléctrica. Y acá hace la aclaración, ¿no? Que depende de la longitud de la sección transversal, la temperatura y el material de que está hecho el cable. Sí, porque el cable conductor tiene una resistencia baja, pero la tiene. ¿Sí? Pero en sí, la definición hace alusión a la resistencia. Y de todas maneras, si hacemos el análisis, nos queda todavía a medias, ¿no? Por eso es lo bueno de analizar. Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. ¿Ya? Digamos que es una carretera, ¿no? Este de aquí es lo que sería una restricción. ¿Qué es lo que dice así? Una restricción, oposición al paso. Y a esto es a lo que le definimos como resistencia. Pero vamos a ver oposición al paso de qué. Entonces voy a dibujar aquí unas 3 filas de electrones. Y ya sabemos que la circulación de electrones es lo que genera la corriente eléctrica. Ya. Entonces, digamos que así tenemos 3 filas de electrones. ¿Ya? Los electrones van a seguir su camino. ¿Sí? En este punto, si preguntan cuál es la corriente, va a ser 3 electrones por unidad de tiempo, ¿no? Aquí hay 3 electrones. Como hay esta restricción, los electrones que están aquí en medio van a seguir circulando por esta carretera. Y he pasado de tener una corriente, un flujo de 3 electrones por unidad de tiempo, he pasado a tener un flujo de 1 electrón por unidad de tiempo. ¿He disminuido el flujo? Sí, y eso es lo que dice aquí, ¿no? Oposición que ofrece el material al flujo de corriente. Entonces estoy colocando una resistencia, estoy oponiéndome al flujo de electrones. Pero todavía hasta ahí estamos acordes a la definición, y esa es la definición de resistencia. Pero falta algo bien importante. ¿Qué pasa con los electrones que continuaban su camino acá y ya no circulan por la vía? ¿Qué pasa con estos electrones? Acuérdense que los electrones siguen su camino, ¿no? Ya. Estos electrones son los que se convierten
en calor. ¿Ya? Entonces, una resistencia por una parte, ¿sí? Ofrece una oposición a la circulación de corriente, y eso ya lo estamos viendo gráficamente. Pero lo que falta aquí en esta definición es que una resistencia también es la que convierte la energía eléctrica en calor, que también es algo que puede ser aprovechado, y de hecho lo fue, ¿no? Y lo es. Lo fue en el sentido de los focos incandescentes. Los focos incandescentes era algo así. Ya constaba de una niquelina, ya, que es una resistencia bien baja aquí. Una niquelina circulaba la corriente y esto generaba luz, calor, luz y calor. En física estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces generaba luz, generaba calor. Esa luz, ese calor, ¿qué es? Son estos electrones de aquí, los que no circulan por el resto del circuito. Estos electrones son los que producen la luz y el calor. Y seguimos utilizándole en todos los artefactos eléctricos, ¿no? En las duchas, en las planchas, en las cocinas eléctricas. Utilizamos lo mismo, son resistencias, ¿sí? Entonces, miren, analizando y comprendiendo, podemos entender mucho mejor y ver todo el contenido, todo el contexto, ¿sí? No solamente lo que está, sino todo el contexto de lo que es la resistencia. ¿Ya? Así es como se debería analizar en su formación, ¿no? Su formación profesional. Así debe ser su formación profesional. El análisis de su nivel profesional que están adquiriendo. ¿Ya? Eso es resistencia. Sigamos acá con el otro enunciado. Dice, serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes y o dispositivos electrónicos, semiconductores, conectados eléctricamente entre sí. Ya esto es más que claro, ¿no? Lo que nos está diciendo. Tenemos una fuente. Tenemos elementos, dice, componentes, resistencias, inductancias, condensadores, son los elementos pasivos. Vamos a dibujar una resistencia. Y o elementos semiconductores, que son los elementos activos. Yo puedo aquí colocar un diodo, puede ser un diodo LED también. Dice interconectados entre sí, ahí están interconectados todos, fuente, elementos pasivos, elementos activos, y esto nos referimos a un circuito eléctrico. Con esto nos estamos refiriendo a un circuito eléctrico. ¿Ya? Vamos con el siguiente enunciado, dice, es la que se produce cuando están todos los elementos en la misma rama y por tanto atravesados por la misma corriente. Si los elementos son resistencias, pueden sustituirse independientemente de su ubicación y número por una sola resistencia suma de todas las componentes. ¿Ya? A ver si regresamos a la gráfica anterior. Ya, aquí podemos ver que todos los elementos están conectados en serie, lo que significa que aquí atraviesa una misma corriente. La corriente es la misma que atraviesa la resistencia y atraviesa en el diodo. ¿Ya? Y regresa a la fuente. Esa es la característica de un circuito serie, ¿no? Que la corriente es la misma. En un circuito paralelo, en cambio, el voltaje del mismo. Ahora la corriente es la misma. Como características, ¿no? Entonces aquí tenemos una conexión en serie. De eso es lo que se está hablando. Y por último, el enunciado dice, es un instrumento que sirve para medir
la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado, pero a la vez abierto en los polos. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Dice un instrumento de medida. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dibujar nuevamente el circuito que teníamos. Tenemos una fuente. ¿Ya? Y para tener el circuito, nosotros nos conectamos de esta fuente. Nos conectamos, vamos a poner una resistencia. Vamos a poner un diodo. Y vamos a cerrar el circuito. ¿Ya? Entonces lo que dice es que es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado. Aquí está un circuito eléctrico cerrado y quiero medir el voltaje en la resistencia. Entonces tengo que colocar entre dos puntos. Y aquí yo puedo medir el voltaje que cae en la resistencia. ¿Ya? Dice, pero a la vez abierto en los polos. ¿A qué se refiere esto? Que también puedo medir el voltaje si es que no tengo el circuito cerrado. Claro que puedo medir el voltaje. Cojo directamente mi voltímetro y le pongo en los puntos de la fuente y también mido el voltaje. Entonces en un circuito cerrado o abierto en los polos. ¿Ya? A eso se refiere el enunciado y estamos hablando del voltímetro. Ojo, no confundir con el amperímetro o con un multímetro. Este es específico. Estamos hablando solamente para medir la diferencia de potencial y eso es voltaje. Entonces es el voltímetro. ¿Ya? Entonces, como ven, los enunciados son básicos de la electricidad, pero lo que se intentaba con esta evaluación era que no necesitamos memorizarnos. Ya en este nivel hay muchas cosas que ustedes ya han aprendido y lo que necesitamos es que lean el texto, que lo comprendan y que lo analicen y que ustedes identifiquen lo que es. Esa es la característica, esa es la habilidad que ustedes deben ir adquiriendo, ¿sí? Como profesionales tecnólogos en el área eléctrica. Bueno, en cualquier área, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la manera de comprensión que se debe tener en educación superior. Ya no estamos en la escuela o en el colegio, ¿no? En la escuela nos mandaban las tablas de multiplicar. 1 por 1, 1, 1 por... y repetíamos tantas veces que nos quedaba de memoria. En el colegio igual, ¿no? La fórmula de la velocidad es distancia sobre tiempo. Y aplicamos, un vehículo recorre una distancia en tanto tiempo, calcule la velocidad, aplicábamos la fórmula y listo. Eso era escuela, eso era colegio. Ahora en la universidad no tenemos que memorizarnos las cosas, sino comprenderlas, analizarlas y comprenderlas. Eso es lo que tenemos que hacer en educación superior. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, fue direccionado esta evaluación. ¿Ya? Con cosas básicas, pero que si las analizamos, las comprendemos de mejor manera. ¿Por qué esta introducción? Porque vamos a necesitar bastante análisis para comprender lo que viene en lo que respecta a la generación y a la transmisión de la electricidad. ¿Sí? Necesitamos bastante de su crítica y usted no puede ser crítico si no aprende a analizar y a comprender las cosas. ¿Ya? Ese era el objetivo de la evaluación. Lamentablemente no están conectados para iniciar con el contenido de la asignatura. Bueno, esto será tomado en cuenta para lo de la participación, ¿no? Eso ya ustedes lo sabían. Pero bueno, estoy cumpliendo con la planificación de esta semana, que era la socialización, las indicaciones generales, los lineamientos generales, la socialización del PEA, la evaluación diagnóstica que lo realizaron el día de ayer y la revisión de la evaluación diagnóstica. Entonces, de mi parte, estoy cumpliendo con este video
que será subido al aula virtual para todos quienes no ingresaron y puedan hacer la revisión de la evaluación. Entonces, para continuar con el inicio de los contenidos, lo estaríamos haciendo desde la siguiente semana.